La gira de drones ucranianos en Moscú causó tal furor la víspera que, al parecer, los han llamado para un bis. 7 días para Lukashenko. Trump discute con la primera ministra italiana y el acuerdo de paz iraní, al parecer, vuelve a estar en peligro. Sobre todo esto y más hoy en TSN, Canal 1+1, estamos con ustedes en el aire del maratón Noticias Unidas y les contaremos sobre los acontecimientos más importantes del día 1577 de la guerra a gran escala, justo ahora. Drones ucranianos nuevamente sobre Moscú. Hace unas horas aparecieron en las redes sociales mensajes sobre nuevos drones sobre la capital rusa. Armia.inform informa sobre aproximadamente 300 drones sobre la metrópoli. El propio alcalde de Moscú, Sobyanin, también confirma el ataque, informando en su canal de Telegram sobre la supuesta destrucción parcial de drones y el trabajo de los servicios de emergencia en el lugar donde cayeron los restos. Los propios rusos escriben que algo, cito, ya explotó y se incendió. Además, se sorprenden de la potencia de los drones ucranianos. Recuerdo que ayer ardía intensamente la refinería de petróleo de Moscú en Kapotnia, donde impactaron varios drones e incluso un misil ruso de defensa antiaérea, lo que luego se pudo ver en las imágenes. En ese momento la ciudad quedó cubierta de humo negro y en Moscú, así como en varias otras regiones de Rusia, incluso implementaron el plan Alfombra. Por cierto, los ataques a las bases petroleras rusas en los últimos meses se han convertido en una parte regular de la campaña para destruir la infraestructura energética que financia y abastece la guerra contra Ucrania. El número de muertos en Kramatorsk, en la región de Donetsk, ha aumentado a 3 y al menos 6 personas más resultaron heridas. Hoy durante el día, las tropas rusas atacaron esta ciudad 2 veces, alcanzando cerca de un edificio de varios pisos y un estacionamiento de autos. Las consecuencias finales del bombardeo y el alcance de los daños aún se están determinando. Y ya es el tercer impacto del día en Zaporilla. Los rusos atacaron una sucursal de Nova Pochta. Se desató un incendio. 8 personas ya han solicitado atención médica, entre ellas visitantes, una empleada y un policía. Se incendiaron autos y otros 4 habitantes de la ciudad resultaron heridos por el impacto en una gasolinera y en una instalación de infraestructura crítica. Yarkov fue atacada durante la noche por bombas aéreas guiadas rusas. Una de las bombas impactó en una zona residencial privada, dañando más de 40 casas. Entre los 9 heridos hay 4 niños. Otro impacto fue registrado en un almacén civil. Allí, durante la remoción de escombros, los rescatistas encontraron fragmentos de un cuerpo. Y por la mañana, los rusos atacaron el sur de la región de Odessa. Una persona murió allí y 4 resultaron heridas. Como resultado del ataque, se incendiaron camiones de carga. Y durante la noche, Rusia volvió a atacar con drones a embarcaciones civiles en el Mar Negro. En una de ellas murió un miembro de la tripulación. Otros 2 marineros resultaron heridos y en otra embarcación 3 personas resultaron lesionadas. Y ya son 8 los heridos en el transporte público en Jersón. Los ocupantes atacaron durante una hora con drones 2 minibuses. Más tarde, otro dron fue dirigido contra los peatones. 2 mujeres sufrieron heridas por esquirlas, una de ellas se encuentra en estado grave. Otros 3 habitantes de la ciudad resultaron heridos en sus propias casas. El enemigo atacó la comunidad de Duboviasivka con un misil de munición de racimo. Esto ya es la región de Sumy. Allí murió una mujer mayor y otra resultó herida. En Jlujiv fue atacada una funeraria. La ambulancia se llevó a 2 mujeres y en las entradas a la ciudad un dron impactó contra un camión cisterna de leche. Una mujer y un hombre resultaron heridos. Los ocupantes mataron a una niña de 8 años en Pavlograd, en la región de Dnipropetrovsk. Por la mañana, cuando la niña aún dormía, un dron ruso se estrelló contra su casa. La niña no tenía posibilidades de sobrevivir bajo los escombros. Sus familiares están en el hospital con heridas. De la casa solo quedaron ruinas, la vecina se quemó por completo y todas las casas cercanas están destrozadas. La corresponsal de TSN, Anastasia Nevirna, trabajó en el lugar. Ella contará más detalles. Ruinas en lugar de hogar, de la casa solo quedaron, a lo sumo, una pared y media. Entre los escombros y montones de pertenencias quemadas, la gente intenta encontrar algo que haya sobrevivido. Fue precisamente bajo estos escombros donde murió Alina, de 8 años. La niña aún dormía cuando el enemigo la eligió como su próxima víctima. La pared de la casa destruida cayó en el patio del vecino. Esta casa también está medio destruida. En ella viven, junto a sus padres, 2 niños pequeños que eran amigos de Alina. Jugábamos aquí por la tarde, ella venía a visitarnos, ella incluso quería venir a pasar la noche con nosotros.
Bueno, pensé, que duerma en casa. La dueña de la casa, Darina, está completamente desconcertada, no sabe por dónde empezar y agradece a Dios que todos estén vivos. No sé por dónde empezar, no sé qué hacer, que mi hija estaba bajo la ventana se rompió sobre ella, pero logró salir y corrió hacia mí. Bueno, gracias a Dios. Están bien, están sanos, sí, todo está bien. La casa de 2 pisos vecina se quemó por completo. Está justo al lado de la que fue destruida. El fuego lo envolvió inmediatamente tras el impacto. Las paredes se agrietaron, el techo se vino abajo hacia el interior. Cuando explotó, entendí que había caído en la casa de los vecinos. Nosotros teníamos techos de yeso y lo que salvó a los niños fue que los cubrí con placas de yeso. Así, con una hoja entera. Él estaba cubierto con el yeso y todo alrededor estaba tirado. Teníamos lana mineral, se prendió fuego y empezó a gotear del techo. Así que bueno, todo, la vecina gritaba que allí había un niño, bueno, que había muerto. Irina y su esposo construyeron esta casa por sí mismos durante más de 10 años y en un instante lo perdieron todo. Los autos, pues rápido lo que se pudo sacar y ya está. Luego todo empezó a caerse dentro de la casa, es decir, ya no había acceso a las casas. Bueno, para entrar a sacar algo, la verdad, ni siquiera pensamos en los documentos porque salimos corriendo por los niños. Así fue. Todo se nos quemó. La señora Raiza vive sola, llora. Dice que en la vejez se quedó en una casa destrozada. No queda ni una sola ventana, el techo está dañado, las ventanas dobles y una parte, la que da a la casa. Me terminé cayendo pesadamente hacia el suelo y me terminaron lastimando bastante. La señora Tetiana salió al patio a esperar a los niños que pronto deberían llegar. La mujer está en estado de shock. Dice que estaba trabajando en el huerto cuando escuchó el zumbido de un dron. Ante sus ojos se estrelló contra la casa vecina. Oigo que zumba. Y vino de aquí, volaba directo. Era pequeño, como un triángulo, cambió de dirección y justo explotó. Al huerto volaban esas tablas, y yo de pie, pensando que ya tenía que esconderme en algún lado. Tuve tanto estrés que me entumecieron las piernas. En total, en esta calle más de 10 casas quedaron destruidas y 3 personas resultaron heridas. La vida de una niña pequeña se truncó. El 20 de junio ha sido declarado día de luto en Pavlogrado. Anastasia Nevirna, Vladislav Kamishin, Dnipropetrovsk, TSN, 1+1, Maratón, Noticias Unidas. Prepararon una sorpresa explosiva para los rusos. Los guardias fronterizos ucranianos mostraron el proceso de destrucción del enemigo en la dirección de Sumy. Así, con drones, nuestros defensores incendiaron las posiciones de despegue y aterrizaje de los drones enemigos y luego destruyeron varios autos, motocicletas, cuadriciclos, cañones y refugios de los ocupantes junto con ellos. También hubo una exitosa cacería de invasores en Zaporilla, concretamente en la zona de Mala Tokmachka, que ha sido desafortunada para el enemigo. Allí, los rusos intentaron avanzar utilizando vehículos ligeros, pero no lo lograron. Sin embargo, Moscú tradicionalmente no presta atención a las pérdidas de personal y sigue enviando cada vez más carne de cañón a los frentes más calientes. Esto se refiere en particular a Kostiantynivka, en la región de Donetsk. El enemigo está incendiando esta ciudad, destruyendo por completo los edificios de varios pisos e intenta con la ayuda de la infantería infiltrarse en el interior del asentamiento, repitiendo de hecho el mismo escenario que en la toma de Pokrovsk, informan los analistas de Deep State. Actualmente, los sectores de Kostiantynivka, Pokrovsk y también Julia y Pole son los más calientes en la línea de contacto. Desde el comienzo del día, los rusos ya han atacado las posiciones ucranianas 65 veces. Una de las semanas diplomáticas más importantes del año para Ucrania, grandes cumbres y reuniones importantes. En pocos días, el presidente de Ucrania participó en la cumbre del G7, en la reunión de Ramstein, en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas y obtuvo una decisión política sobre la apertura del primer clúster de negociaciones para la adhesión de Ucrania a la UE. La conclusión de este maratón diplomático es que las posiciones de Washington y de las capitales europeas respecto a la agresión rusa se están acercando gradualmente, aunque de forma lenta. En la cumbre del G7 también se habló de un posible encuentro entre Volodymyr Zelensky y el dictador ruso Putin, pero también sobre el apoyo a Ucrania para obligar a Rusia a entablar estas negociaciones de paz. Ahora la corresponsal de TSN, Natalia Fibrik, está lista para resumir los resultados de este maratón diplomático. Ella está en vivo desde el estudio en Berlín. Natalia, entonces, ¿cuáles son los principales resultados de esta semana diplomática que podemos destacar ahora? Te cedo la palabra.
Saludos, Sviatoslav. Tuvimos un día muy largo, una jornada muy larga. Así resumió Volodymyr Zelensky la participación de Ucrania en la cumbre de la UE en Bruselas. Y yo añadiría que también fue una semana muy larga e intensa. Brevemente sobre los principales resultados. En la cumbre del G7, los socios enviaron una señal clara. Rusia no muestra disposición para la paz, por lo tanto, la presión sobre el Kremlin debe continuar y aumentar. Europa y Estados Unidos, al parecer, incluso han llegado a un mayor entendimiento sobre la visión de la guerra rusa en Ucrania que nunca antes. Reunión en el formato de Ramstein. A Ucrania se le prometieron misiles para los sistemas Patriot por más de $1.000 millones, la transferencia adicional de cazas F-16, así como la formación de nuevos pilotos ucranianos y personal técnico. Bueno, y en Luxemburgo realmente se logró un resultado político muy importante, la apertura del primer grupo de negociación para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Bueno, y probablemente otra conclusión importante es que Ucrania cada vez más es vista por los aliados no solo como un país que necesita ayuda, sino como uno de los elementos clave del futuro sistema de seguridad de Europa. Pero vayamos por partes. La cumbre del G7 de este año se celebró en Francia, en Viana, y se convirtió en uno de los pocos foros internacionales donde los líderes europeos no temían tanto el conflicto y la imprevisibilidad del presidente estadounidense, sino que, por el contrario, hablaban de restablecer una visión común respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Evian sin la primera dama. El canciller alemán Friedrich Merz le regaló por su cumpleaños una camiseta de la selección alemana de fútbol con el número 47, como el 47º presidente de Estados Unidos, y tras la cumbre del Grupo de los 7 se logró acordar un comunicado conjunto. Esto sucede por primera vez en el segundo mandato de Trump. Por eso Friedrich Merz declaró que se trataba de un verdadero éxito y de un nuevo nivel de unidad transatlántica. En la primera toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, aprobamos una declaración conjunta en la cumbre del Grupo de los 7 y encontramos un lenguaje común sobre las cuestiones clave de política exterior y seguridad de nuestro tiempo. Considero que esto es un verdadero éxito. Los socios aumentarán la presión sobre Moscú, en particular a través de sanciones. Esto marca un nuevo tono de unidad transatlántica. Aunque en cuanto a cuánto durará esta unidad transatlántica, sabemos bien la inestabilidad del presidente Trump, así que hacer pronósticos aquí es una tarea ingrata. Y Volodymyr Zelensky intentó convencer a los socios de que Rusia no muestra ninguna señal de estar dispuesta a una paz real y que cualquier negociación solo puede tener éxito cuando el Kremlin sienta suficiente presión política, económica y militar. Tras las conversaciones con los líderes, Zelensky declaró que había recibido de los aliados una señal importante para Ucrania. Todos reconocen que Rusia no está ganando la guerra y que Ucrania sigue siendo capaz de defenderse. Tuvimos una cumbre muy positiva. La buena noticia, ante todo, es que Putin debe detener esta guerra. Y en esto tengo la unanimidad de todos los líderes y de la dirección de la UE. Llegamos a la conclusión de que Rusia no va a ganar, está perdiendo a mucha gente y deben llegar a un acuerdo lo antes posible. Necesitamos ejercer más presión sobre Putin y de largo alcance. Desaceleración con uno de los principales acontecimientos de la cumbre fue la conversación entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump. De hecho, no había una reunión bilateral completa en el programa oficial ni para uno ni para el otro presidente, pero las negociaciones sí tuvieron lugar. La reunión se celebró después de una de las sesiones de trabajo que estuvo dedicada a Ucrania. Y la cuestión más crítica para Kiev sigue siendo la defensa antiaérea, ya que la protección contra los misiles balísticos rusos depende en gran medida de los sistemas Patriot estadounidenses y de los misiles para ellos. Por eso Zelensky volvió a hablar sobre la obtención de una licencia para la producción de sistemas antibalísticos y misiles interceptores directamente en Ucrania. Y paralelamente en Bruselas tuvo lugar una reunión en formato Ramstein, y allí se trató sobre ayuda militar concreta. Y fue precisamente allí donde Ucrania recibió la confirmación de la participación de 9 países en el programa de suministro de misiles para los sistemas Patriot. Además, los aliados acordaron el suministro adicional de cazas F-16 y la formación de pilotos ucranianos.
Precisamente allí hay una fotografía interesante donde el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, muestra a los socios internacionales una foto de una explosión de dron ocurrida en Moscú por la mañana. El hecho de que Rusia ataque a la población civil no solo con drones, sino también con misiles balísticos, lamentablemente se ha convertido en una noticia rutinaria. Por eso, hoy Mikhailo y yo hemos firmado otro acuerdo muy importante. Este acuerdo prevé un marco para el desarrollo conjunto de un nuevo sistema de defensa antiaérea para contrarrestar estos misiles balísticos. Las industrias de nuestros países ya están llevando a cabo consultas sobre este tema. Damas y caballeros, nuestro mensaje es claro. Ucrania puede seguir contando con nosotros. Y al mismo tiempo, esta semana se han escuchado cada vez más conversaciones sobre posibles negociaciones para poner fin a la guerra. Y si antes el tema principal era la cuestión de si tal proceso de negociación era posible en absoluto, ahora en Europa empiezan a debatir quién representará a la parte europea si ese proceso comienza. Y ya Polonia, según informan los medios, ha declarado que definitivamente quiere estar incluida en el contexto de las negociaciones. Y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quizás se excedió un poco y su equipo empezó a llamar al equipo en el Kremlin, por lo que, según informan también los medios, fue criticado por Berlín y París. Putin quiere que todo arda aquí y está loco. Eso lo sienten los socios. Ucrania está lista para negociar con él a pesar de esto. Pero Europa debe involucrarse al máximo para que tengamos una posición fuerte, involucrarse plenamente en las sanciones sin excepciones, en la confiscación sin excepciones y en la financiación de Ucrania. Y por último, otro resultado muy importante de este maratón diplomático tuvo lugar en Luxemburgo. Allí se inauguró el primer grupo de negociación entre Ucrania y la Unión Europea. Les recuerdo que este proceso estuvo bloqueado durante 2 años por Hungría y solo después de que Víctor Orbán perdió el poder, estas negociaciones de hecho comenzaron. Sin embargo, Hungría volvió a hacerse notar, esta vez en Bruselas, y el nuevo primer ministro, Péter Magyar, declaró que logró eliminar del documento final del Consejo de la UE la mención a la aceleración de la integración europea de Ucrania. Aquí, para ser justos, cabe añadir que otros países también estaban a favor de esto, pero es precisamente Hungría la que ahora se enorgullece tanto de ello. En el lado positivo, tras la apertura del primer clúster de negociaciones, prometen abrir los siguientes 5 en julio. De esto ya se habló en Luxemburgo, pero en Bruselas esto quedó un poco en duda, así que el 14 de julio ya se sabrá si abrirán los siguientes clústeres y cuántos de ellos abrirán. Bueno, y después, luego ya todo depende de Ucrania, de la Rada Suprema, de los legisladores, para aprobar todos los cambios necesarios y acercar a Ucrania a la Unión Europea. Estudio. Gracias a ti por resumir todo esto, la corresponsal de TSN, Natalia Fibrick, desde Berlín, sobre la semana de reuniones diplomáticas al más alto nivel y sobre sus consecuencias para Ucrania. Bueno, mientras tanto, el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ya se tambaleó al tercer día después de su firma. La ronda técnica de negociaciones de hoy entre Washington y Teherán, que debía celebrarse en Suiza, fue cancelada por completo. Irán retiró a sus negociadores después de que Israel reanudara los bombardeos sobre el Líbano. El estrecho de Hormuz está nuevamente cerrado, informa el medio alemán Bild. Ahora conoceremos los detalles de nuestra corresponsal de TSN en Estados Unidos, Olga Koschelenko. Ella se conecta en vivo con nosotros desde Washington. Olga, el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, en cierta medida, ya se había firmado el miércoles. ¿Qué tenemos ahora? Porque se decía que Trump resolvería el tema con Irán y posiblemente volvería de manera más activa al proceso de paz respecto a Ucrania. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Cuáles son las perspectivas de todo esto? Saludos, Esviate. Sí, precisamente la posición de Israel sigue siendo el eslabón más débil del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El ejército israelí continuó bombardeando posiciones de Hezbollah en Líbano y esto provocó la interrupción de la ronda técnica de negociaciones de hoy, porque Irán exigía un alto el fuego total. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, criticó, cito, la reacción histérica de Israel ante su acuerdo con Irán y pidió que no se sabotee. Donald Trump, según informan los medios, también habló de manera muy dura y en tono elevado con su amigo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu,
y le explicó claramente que él, Trump, es actualmente su único apoyo en un mundo donde, según él, todos los demás odian a Netanyahu. Ahora, según informan los medios estadounidenses, se está ejerciendo presión sobre Israel para que finalmente establezca un alto el fuego entre Israel y Líbano. Y esto está ocurriendo y podría suceder ya hoy. Donald Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que en este momento simpatiza con el pueblo de Israel. Y él, así ha sucedido, además es el líder de una superpotencia mundial. Si yo fuera miembro del gobierno israelí, no atacaría al único aliado poderoso que me queda en este mundo. E incluso si sucede que las negociaciones finalmente comiencen, quiero recordar que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán es un acuerdo marco. Es decir, durante 60 días deben llevarse a cabo negociaciones para una solución definitiva. Y en Estados Unidos critican activamente este acuerdo, diciendo que Irán, según estos acuerdos marco, obtendrá condiciones mucho mejores que las que tenía antes del inicio de esta guerra a gran escala entre Israel y Estados Unidos por un lado e Irán por el otro. En particular, por ejemplo, se prevé la creación de un fondo de reconstrucción para Irán de $300.000 millones y el levantamiento gradual de las sanciones a cambio de la promesa de no desarrollar armas nucleares. Aunque en realidad Irán era el país más sancionado del mundo después de Rusia antes del inicio de este conflicto. Pero hoy Donald Trump salió a su red social favorita, Truth Social, y comenzó a criticar a quienes dicen que Estados Unidos aceptó estos acuerdos por desesperación, afirmando que simplemente no entienden correctamente el acuerdo. No fuimos nosotros quienes nos reunimos con Irán por desesperación, sino Irán. Están acabados. Vamos a observar la situación durante 60 días. No tienen ni 10 centavos. La inestabilidad del acuerdo entre Estados Unidos e Irán no es potencialmente la mejor noticia para Ucrania, porque la cumbre del Grupo SM en Francia acababa de enviar señales positivas sobre la unión de esfuerzos entre Estados Unidos y Europa, también en la cuestión de la resolución en Oriente Medio, ya que Estados Unidos comprendió que Europa es en realidad su único aliado fiable y el regreso a la cuestión de Ucrania. Y para concluir, quiero contarles sobre otro resultado de la cumbre en Francia, el escándalo entre Estados Unidos e Italia, que demuestra claramente cuán frágiles son ahora los acuerdos y cualquier entendimiento entre Estados Unidos y Europa. Donald Trump dijo a medios italianos que Giorgia Meloni le pidió una foto en la cumbre del G7 y que él accedió por lástima. Como resultado, Meloni se vio obligada a explicar que no le rogó nada a nadie y el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, en consecuencia, canceló su visita a Estados Unidos. Esto debía ocurrir en los próximos días. Por favor, si tenemos las palabras directas de la primera ministra de Italia. Las declaraciones de Donald Trump son completamente inventadas. Honestamente, estoy impresionada. No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez. Hay una cosa que debe recordar. Ni yo ni Italia nunca suplicamos. Y también recordaré que después de la cumbre en Francia, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que lograron, con esfuerzos colectivos, convencer a Donald Trump de que Rusia no está ganando en el campo de batalla y que Ucrania tiene todas las posibilidades de resistir y ganar esta guerra. Y parece que se logró conseguir avances positivos en la conciencia de Trump y se alcanzó tal consenso. Pero vemos cuán frágil es todo cuando se trata del presidente de los Estados Unidos.